Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días según la hora en que nos estén escuchando. Somos Luis Paul y Luis Manuel. Y esta es la Casa de los Luises, Luis y Luis, un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio. Nuevamente separados en la distancia por respeto a las recomendaciones contra la pandemia, y nuevamente también nos acompaña nuestro Luis honorario, Luis Obi Ewam. Hey, ¿qué onda? El tema de hoy es un tema más que interesante, enorme, gigantesco, apoteósico, ballenesco. Básicamente, una historieta o cómic es una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, así como al medio de comunicación en su conjunto. Hoy vamos a hablar... puedo asumir que el tema es cómics, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de los cómics, las historietas, las tiritas, las caricaturas, como quieras decirles. Ok. Bien, rápidamente. Antes que nada, pues dado que el tema es súper extenso, hemos decidido dividir este programa en 18 varios capítulos. Básicamente. Bueno, ya lo dije. Vamos a hablar hoy de los grandes. Hoy vamos a hablar de los grandes nombres. Vamos a hablar del cómic occidental, ya después específicamente del norteamericano, del gringo, de Estados Unidos, como ustedes quieran decirle. Y más adelante, pues hablaremos del latinoamericano, del europeo y de esas joyitas. El gringo no tan mainstream como el que vamos a tocar hoy. Así es. Y probablemente un programa, sí, probablemente un programa especial de cómic japonés, el manga, que sí, también merece su lugar en eso. Sí, con que lo pidan dos de las 3 personas que nos oyen, con mucho gusto. ¿Tú y yo ya lo pedimos en su cuenta? No. 2 personas ajenas a nosotros 3. Así es, 2 personas ajenas a nosotros 3. Bueno, eso es para crear mis cuentas falsas. Oh, diablos. Rápidamente, jóvenes. La historieta es pues una dicotomía, pues es posiblemente la forma más antigua y a la vez más moderna de arte, con registros que pueden ser interpretados de manera más o menos precisa. Aunque sabemos que existen otras formas de arte más antiguas, es muy difícil dilucidar cuál es cuál. ¿Ok? Este es uno de los pocos donde realmente puedes decir esto era esto era X y así. ¿Estás hablando concretamente tal vez de las pinturas rupestres como principios de? Sí, así es. O sea, técnicamente una pintura rupestre, por ejemplo, las que están en las cuevas de Lascaux en Francia, es una caricatura, es un cómic. O sea, ya sea que es independientemente es una slice of life del cavernícola. Puede ser, algunos dicen que sí, yo en lo particular creo que es más bien como que propaganda, pero podría ser slice of life. ¿No? Una propaganda política de que ven en esta cueva, nosotros estamos mejor acá, o alguna cosa así. No, con Orc vamos a tener más mamuts. Voten por Orc y no por el baboso de Korg. Y así. y resulta que Orc ganó y ahora la producción de mamuts bajó drásticamente. Sí, comenzó a caerse la producción de pieles en la región. Los espíritus acabaron con todo cuando acabó la glaciación y bueno, pobre Korg. ¿Y qué hay de los memes que como que cuentan una especie de historia o algo así? ¿También contarían como cómic? ¿O no? El meme como tal es un tipo de comic strip, entra dentro de la categoría. O sea, es como similar a la caricatura política. De hecho, podríamos decir que es la evolución de la caricatura política. Ya. Al decir caricatura política, hablas, por ejemplo, de lo que se hacía acá en México en los primeros diarios no sé si eran de izquierda, durante la época porfirista. No necesariamente eso, o sea, sí, pero por ejemplo, caricatura política sigue haciéndose. Vamos a hablar los moneros que les llaman. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, aunque existen componentes muy antiguos como el Niño Amarillo o el Pequeño Nemo, se considera que la historieta como tal adquiere serialización con la creación de King Features Syndicate, la distribuidora de cómics más grande del mundo, que de hecho todavía está en activo. No, voy a nombrarles algunas series en su original y la traducción con la que nosotros la conocimos, y notarán que la mayoría de estas las hemos visto, las hemos leído
y también nuestros papás las leyeron y probablemente nuestros hijos o nietos las lean, como fue el caso de Blondie. Sí, a lo que hay que agradecer primero que nada al diario Por Esto y al diario de Yucatán, acá en nuestra región. Sí. En nuestra región específica, pues sí, esta King Features maneja tiras en periódicos de más de 130 países, o sea, estamos hablando de prácticamente cualquier periódico de la región tiene al menos uno de estos, que son Blondie, aquí conocido como Lorenzo y Pepita, Hagar, conocido como Olafo el Vikingo, Prince Valiant, el Príncipe Valiente, Hans y Freeze, como Maldades de Dos Pilluelos, Flash Gordon, que de hecho aquí fue conocido por mucho tiempo como Roldán, no preguntes por qué. No, esa no ubico ningún cómic de Flash Gordon como Roldán, desde que tengo uso de memoria y salía con su grupo de super amigos de aquel entonces. De hecho, precisamente con su grupo de super amigos es donde le dicen Roldán. Es el mismo de la rola de Queen, ¿no? Sí, es ese mismo. Yeah. También precisamente sus amigos incluyen a Mandrake el Mago, el fantasma que camina, y pues eran parte de este mismo sindicato. Y uno de los más conocidos, ya no amigo de Flash Gordon, sino del sindicato, es Popeye. O sea, Popeye es del mismo universo que Flash Gordon y Mandrake el Mago y el fantasma que camina. No, solo comparten ¿cómo se llama? Su amor por las espinacas y Manager, comparten Manager. Y ciertos crossover con Oliva y Brutus. Sí. De hecho, esto tiene su surgimiento en 1915, y aquí hablamos de que el cómic aparece... ¿O Flash? No, el sindicato. Vamos a decir a partir de aquí, Comic Syndicate. Sí, estos cómics pues empiezan su distribución primero en Estados Unidos y luego vendidos al resto del mundo, y por muchos años han sido pues acompañantes de las mañanas de domingos de casi todas las personas que conozcamos, ¿no? O sea, creo que no hay una persona, independientemente de si le gustan o no, que se considera a sí mismo un fan del cómic, que no haya leído alguna vez a Lorenzo Pepita, que no haya, ¿cómo se llama?, oído hablar, aunque sea, de Mandrake el Mago. Sí, porque evidentemente mientras estás en la sección de anuncios y clasificados de tu periódico local buscando comprar un nuevo bolcho, pues es sí o sí que te vas a topar con esa sección. Bueno, a menos que sea domingo, porque venían aparte y a colores. Sí, es cierto. Los domingos venían con su sección aparte y a colores, sí es cierto. Ese ya le metían presupuesto. Había uno que se llamaba Benitín y Eneas igual. Ajá. Oye, sí es cierto. Benitín y Eneas es más o menos de la misma época. No, y de hecho, y es muy curioso porque, por ejemplo, precisamente Benitín y Eneas es un cómic costumbrista. Se puede notar que está ambientado en algún momento de principios de los años, principios del siglo XX, exagerando hasta mitad del siglo XX quizá, pero manteniendo siempre esta idea, este apartado cronológico muy específico. Que creo que en España se llamaban Tomasín y Pepe o algo así. ¿De verdad? Bueno, su nombre real es ¿cómo se llama? Mut y Jeff. Y aquí es Benitín y Eneas. ¿Cómo se llama? Onda Vital. Qué horror. No tengo ni idea de cómo se llamaba en otros países. Pero sí me imagino que si nosotros lo hacemos, ellos también. Daniel el Travieso también es más o menos de esta época, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llama? Y bueno, creo que todos hemos leído las aventuras de este chamaco que pues con los años ya no nos parece tan travieso, ¿verdad? No, o sea, luego escuchas el bullying actual comparado a lo que era considerado travieso en aquel entonces. No, perdón, sí pertenece a... Es el proto Bart Simpson, ¿no? Sí, perdón, sí pertenece a esta compañía, pero es muy, muy posterior. Daniel Travieso aparece en como de los 60, tal vez, 50. 50. Había igual un episodio de Los Simpsons donde sale, creo que Daniel Travieso, y lo comparan con Bart. Sí, es el chico malo de la generación o algo así le dicen, ¿no? Ajá, sí, algo así. Pero bueno.
Y luego, es curioso que Bart lo mira por encima del hombro, lo desprecia por decirle que está pasado de moda. Y luego en un capítulo de South Park le hacen lo mismo a Bart por Cartman. Así que vamos para peor, pero bueno. Sí, Simpson aparte que merecen un programa completo. Pero sí, su misma, con lo que empezó que era la crítica social, se quedó tan estancado. O sea, ahora es más fácil hacer el chiste de moda que el chiste duradero. Sí, ya hablaremos de eso. Lo que es muy curioso y es que Daniel el Travieso considera a su mejor amigo al señor Wilson. Y me preocupa un poco que un señor de 50 años, su mejor amigo sea un niño de 8 años. Pero supongo que en ese momento no se veía tan mal. No, más nunca creo que pasó eso por mi mente. ¿Lo ves? No, o sea, es lo suficientemente inocente. Eso iba, es una relación muy inocente como para que lo empieces a más a la edad en la que lo empezamos a leer, es tan inocente como para que empezara a pervertirlo de esa forma. Pero además no tiene nada de raro. ¿Recuerdas? Yo solo recuerdo a un amigo de Daniel el Travieso. No, sí tenía varios, ¿no? No, sí tenía varios. Tenía una pandilla. Estaba su amigo Joe, la niña esta Gina, estaba la insoportable Margaret, estaba Gina Kevin, era de estaba Ross. No, Gina era su amiga, que es una tomboy, era una chica que igual le gustaba jugar fútbol, le gustaba participar en los juegos, y de hecho, precisamente por esto Daniel no la molesta, no porque le tenga miedo, sino porque la considera parte del grupo, a diferencia, por ejemplo, de Margaret o del señor Wilson. Margaret es la rubia de lentes, ¿no? No es rubia, era pelirroja, sí. Ándale. La que dices era como asiática, ¿no? No, de hecho creo que es italiana o latina. De hecho se veía como latina. Sí, es que yo recuerdo la serie animada y recuerdo que había un niño negro con afro, ya sabes, el cliché de esa época. Sí. Según yo sí es una niña asiática porque, pues ya sabes, el cliché de esa época. Margaret era la que fastidiaban, ¿no? La que era así como que la nerd. Sí. Y es muy curioso porque pues, estamos hablando de un niño de 8 años, ¿no? Entonces todavía está muy, muy temprano para pensar en romances y todo. De hecho, como que las niñas le dan un poco de asco. Y el caso de Gina no, o sea, Gina la ve como una compañera. En una única tira, su papá se da cuenta de esto y se da cuenta de que a dónde lo va a llevar. Y pues Margaret se deprime porque pues se da cuenta de que a pesar de todo nunca va a tener el corazón de Daniel Travieso. Y qué bueno, me cae mal esa niña. Pero Margaret era una proto-Helga también, ¿no? No, era más directa. Siempre le dijo que le gustaba y que algún día se iban a casar. El problema es que era una manda más y eso nunca le gustó a Daniel. Okay. O sea, a Daniel le gustaba tener las riendas en la relación, ¿no? O mínimo que no le peguen por hacer cosas. Ok. Entonces, Margaret puedes considerarla como una revolucionaria del feminismo actual. No creo, o sea, no, creo que son cosas diferentes. Bueno, el mal... No vamos a meternos en eso aún. Vamos a cortar esta parte. En edición, que cortes esta parte, por favor, Obi. Y vamos a pasar a el momento favorito de todos. Ya que Syndicate Comics establece la historieta como parte del día a día de América, aparece entonces la Edad de Oro. Llega eventualmente el 1 de junio. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Consideras que la historia le ha dado a Syndicate el valor que se merece? No el valor, pero sí el dinero. Es creo que la única compañía de cómics que nunca ha tenido problemas económicos. Eso es muy de exaltar, probablemente. Sí, definitivamente. Precisamente pasando a lo siguiente, el 1 de junio de 1938 inicia oficialmente la Edad de Oro de los cómics con la aparición del Action Comics número 1, la historieta que vio nacer al Hombre de Acero, al Hombre del Mañana, al último hijo de Krypton, al todopoderoso y glorioso Superman. Límpiate un poco la baba que te está cayendo ahorita. Es ese donde está levantando un bocho, sí. ¿no? Sí, no es un bocho, pero sí. ¿No es un bocho? ¿Qué era? A ver. Lo curioso de
Era un Datsun 1938. Wow. No es cierto. Ese nivel de conocimiento. Okay. No, aquí lo curioso es que en esta época precisamente aparece el superhéroe, quien de hecho se ha llegado a convertir en sinónimo del cómic. Okay. Todos los héroes que aparecían antes se les considera o aventureros o héroes como tales, ¿no? O sea, no había realmente, a pesar de que Mandrake tiene ciertos poderes hipnóticos y el fantasma utiliza, así como Batman, la teatralidad para acabar con la superstición, en este caso de los piratas, no tanto de los gángsters, no había nadie que realmente tuviera poderes como tales, ¿no? Flash Quest. Gordon es un aventurero de ciencia ficción. ¿Quién, perdón? Johnny Quest. Johnny Quest no tiene poderes. Hablaba con un mono, ¿no? No, ni que había monos, tenía un perrito bandido. No sé qué estoy pensando entonces. Se te cruzaron las compañías. Puede ser, porque había una vez, o sea, la mayoría de estos los conozco, o sea, algunos sí por la parte que imprimían en el periódico los domingos, pero igual hubo series animadas, ¿no? Entonces, recuerdo claro que sí. O sea, recuerdo un crossover entre el fantasma, Mandrake y Johnny Quest. Es que ellos tienen su propio grupo de super amigos, ¿no? Sí, pero Johnny Quest es de Hanna-Barbera, no es de estos. Creo que lo estás confundiendo con otro. No puede ser. O sea, pero de que recuerdo crossovers lo recuerdo. Es más, sí. Recuerdo una vez en las que imprimían los domingos, que ya ves que siempre eran como que 3 o 4 pues recuadros, viñetas, y los domingos eran como que el doble, ¿no? Porque pues había más espacio. Y y hubo un momento en el que pues siempre tenían continuidad, este día no anunciaban tanto. No, más bien la continuidad de ambos es que, por ejemplo, en el cómic de Mandrake estaba con el fantasma, y en el cómic del fantasma él estaba con Mandrake, pero eran historias diferentes, así solo que como que coincidió que en los mismos días fueran crossover ambos. Ok. Y creo que fue una de las primeras veces que pues me topé con un crossover, ya sabes, así de que dices, no manches, es un personaje de una serie que está con un personaje de otra serie. De hecho, tal vez puedas considerarlos a ellos los padres de esto al hacer, ¿qué fue esto? Años 30 más o menos, ¿no? No estoy seguro. Bueno, el hecho es que es muy probable que la historia que hayas leído sea una historia más moderna entendiéndose que la hayan hecho en los 70s u 80s. Porque al principio, pues la verdad no nadie, ¿cómo se llama? Se metía en la publicación de otros, ¿no? El concepto del crossover es algo relativamente moderno. Eso inicia con la Edad de Plata. Ya llegaremos a eso, no se preocupen. Ahorita vamos a hablar de eso. Primero, rápidamente, para que comprendamos la importancia de la Edad de Oro, aquí aparecen todos los héroes que al día de hoy siguen siendo el estandarte de tanto de la DC como de la Marvel, ¿no? Aquí es en esta época donde aparece Superman, aparece Batman, aparece la Mujer Maravilla, aparece el primer Flash y el primer Linterna Verde, aparece la Sociedad de la Justicia de América, que eventualmente se convertiría en la Liga de la Justicia. Y pues este boom de superhéroes no solamente fue de la DC, también aparecieron el Capitán Marvel, ahora conocido como Shazam, y una cantidad de superhéroes que eran básicamente Superman con eran skins de Superman, esa era la verdad, eran, mira, este Superman es amarillo con negro y este otro es azul con verde, y así. Según lo que estás diciendo, según lo que entiendo, Shazam no pertenecía a la continuidad directa de DC o de Action Comics. No pertenecía ni a Action Comics ni a DC Comics. Shazam era de una compañía, de una tercera compañía que vio pues, ¿cómo decírtelo? La oportunidad. El potencial, sí, exactamente, y creó su propio héroe. Es de Fawcett Comics, y pues de hecho llegó un momento en que Capitán Marvel era más popular que Superman, y DC los demandó y eventualmente se comió a la compañía. Sé que no es gracioso, pero
Y en algún momento... No, eso sí pero fue bueno. gracioso. En algún momento, ¿en qué momento se cruzaron Detective Comics con Action Comics entonces? Eso al finales de la Edad de Oro, ¿cómo se llama? Apareció un cómic que sigue siendo un parteaguas en la historia del mismo, que se llamó World Finest. Este cómic fue el primero en presentar historias dobles, donde de las primeras, no sé, era un cómic de 30 páginas y era un cómic de 30 páginas, las primeras 15 son de Superman y las siguientes 15 son de una aventura de Batman. Las aventuras eran separadas, pero en la portada aparecían juntos. O sea, era quizá el primer clickbait de los cómics. Oye, okay. Mencionas ahorita que es la Edad de Oro, pero, o sea, ¿por qué es la Edad de Oro o qué significa esto que sea la Edad de Oro? Se le llama la Edad de Oro porque fue el momento de mayor expansión de los cómics en la historia. O sea, aunque más adelante han existido cosas igual de importantes, ninguna otra época estuvo marcada por la creación de tantos y tan icónicos personajes. Así como dije estos de la DC y de Fawcett, fue en esta época donde apareció también el Capitán América, es decir, a principios de la segunda. Entonces, no es que se considera la Edad de Oro por el cantidad de historias más que por el boom que representó. Sí, es más que nada sí, exactamente, por el boom, pero también por la importancia. O sea, es la época donde la Mujer Maravilla aparece como la primera superheroína creada. Es la época donde Superman marcaría la pauta para todos los héroes que vendrían más adelante. O sea, estamos hablando de que la importancia es demográfica, la importancia es cultural, la importancia es semiótica. Ninguna otra época tiene tanto nivel como este momento. Pero yo lo veo así, tal vez el nivel de creatividad a la hora de la creación del personaje, no habíamos llegado tal vez, aunque mencionas ahorita la cantidad de clones una gran cantidad de clones de Superman, pero no se había llegado tal vez todavía al nivel de pirateo de ideas que plagó tal vez los años 70s. Pero y 90s, no sé. No olvides los 90s. Ajá, pero para mí la mayor cantidad de historias grandes como tal se empezaron a dar en los años 80s, años 90s. Historias ya más profundas, más de carácter, de esas historias que te hacen pensar al final de lo que leíste y te dejan con ¿qué es lo que acabo de leer? ¿No? Aunque no te sorprendería saber que muchas de esas historias tienen más edad de la que crees. La Edad de Oro es hasta cierto punto infantil. Estamos hablando de que la mayor el target eran los niños, obviamente. Y es de hecho desde esa época que permea mucho la idea de que pues las historietas son para niños, aunque sabemos que ya no es así. Pero pues las historias que sean para niños no quiere decir que fueran suaves ni que se tocaran el corazón. Estamos hablando de la época. No, es como decía Don Bluth, el animador, que tú puedes presentarle a un niño una historia triste, no importa, el niño la va a valorar siempre y cuando al final le des una buena resolución y lo principal, no lo trates como un tonto. Eso es muy importante. De hecho, estamos hablando de una época que estábamos saliendo del pulp, que tuvo su auge en los años 10 y los años 20, y muchos de sus escritores se trasladaron a los cómics. Estamos viendo, por ejemplo, Batman empezó como una serie pulp, y de hecho Batman tenía un revólver y a veces mataba a la gente, no solo con su arma. ¿Spirit fue antes que Batman? Sí, Spirit fue antes. Spirit, el señor Eisner crea al espíritu como un vigilante, mucho más centrado en lo que es el trabajo detectivesco de lo que Batman fue. Batman era más noir que otra cosa. ¿Perdón? Era más noir que otra cosa. Digo, considerando que tal vez fue en los años 20 que era el tipo de ambiente que se recreaba, era el día a día de esa época realmente. Así es correcto. De hecho, Batman es básicamente al mismo tiempo un homenaje o un plagio, como lo quieras ver, al espíritu y al zorro. O sea, ellos dos son sus grandes padres. Y esto es otra cosa. Por muchos años, Bill Kane fue
el conocido como el creador de Batman, pero ahora sabemos que no es cierto, o sea, no solo él. Él básicamente dijo, mira, tengo este héroe y se va a llamar así. Fue, Bob Kane, hasta su nombre olvido del desgraciado. Bill Finger dijo, oye, mira, sabes que tienes una buena idea, pero mira, vamos a hacer esto y esto, y él le dio toda la forma que nosotros conocemos al día de hoy. Eso es muy importante. También es el caso, por ejemplo, de los creadores de Superman, que son Jerry Siegel y Joe Shuster, que eran pues una pareja de judíos inmigrantes que crean a este superhombre, a este golem moderno, y pues lo venden a una compañía de cómics por el equivalente moderno a $12,000. Que pues... O sea, es de esos tratos que te hubiera convenido más que te den en ese momento el 1% de las regalías totales. Sí, hubieran convenido mucho más, la verdad, muchísimo más. O sea, Superman vale casi $1 billón. O sea, si no solo el primero ese de Action Comics, ¿cuánto cuesta? Ajá, solo la primera edición, sí. Pero el nombre, el nombre del trademark de Superman vale... Es como que el Barcelona quiera vender a Messi actualmente. Sí, no es que, si viene, por ejemplo, dice Superman vale más que Messi número y hace 1 más. Cuesta 3.21 millones. O sea, solo ese. Ay, justo en la pobreza. Nos da como para 3 con lo que sacamos en el canal, ¿no? Sí, más o menos. Está bien, uno para cada quien, ¿no? O sea. Sí, claro, totalmente. Más el problema es que el problema es que pasa lo que comentabas. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Entonces, en el caso de los creadores de Superman, que hasta ahorita me vengo enterado de sus nombres realmente, ¿a qué se debe que no sean tan recordados? ¿Es justamente eso que dices, que realmente ellos sí tuvieron la idea inicial y solo la vendieron y se desentendieron de él? No, para nada. Siegel y Shuster vendieron la idea a la Action Comics y continuaron escribiendo un tiempo para el personaje. Desgraciadamente, pues el personaje ya era propiedad del estudio y ellos decían, ¿sabes qué? Ahora lo va a dibujar esta persona o ahora lo va a guionizar esta otra persona. Hasta los, creo que fue hasta los 80s que recuperaron las regalías o el derecho del personaje y lo tienen compartido con la DC. Entonces, o sea, desgraciadamente pues los señores ya fallecieron y son sus nietos quienes se benefician, pero pues sí fue hasta cierto punto un gane, porque era la idea de que el creador podía recuperar su obra y no solamente depender al 100% del estudio. Ok. Y bueno, podemos decir que ellos están bien. Pero en el caso de Bill Finger, ¿él sí quedó completamente de lado? ¿O? Sí, desgraciadamente quedó completamente de lado. Su reconocimiento es póstumo. Es muy parecido a como le pasó a los creadores de Flash, que son Harry Lampert y Gardner Fox. Gardner Fox no solamente fue uno de los creadores de Flash, es básicamente uno de los más prolíficos creadores de cómics que hubo. El señor, de hecho, le debemos un montón de cosas. Le debes la creación del Batarang, porque él lo inventó. Le debes, ¿cómo se llama? La creación del Flash moderno. A él le debemos la creación del Batcosa. Sí, porque los otros dos estaban tonteando y él dijo, oye, a este le falta algo, mira, te regalo esto. Y de ahí salió el Batarang, de ahí salió el Batirrepelente de tiburones, de ahí salió el Batacóptero. O sea, estás diciendo que Lucius Fox se robó esa idea, entonces. No, sí, claro que no. Sí, porque no está pagando regalías, ¿no? No está pagando regalías. Pero bueno, el batirrepelente para tiburones es algo súper básico. Todos necesitamos uno, ¿te imaginas? La batileche. ¿La batiqué? Bueno, eso es precisamente en la Edad de Plata, ya inicia en el 56, ya que los niños pierden el interés porque no solamente los superbombardearon con historias demasiado parecidas, sino que continuaron con la Segunda Guerra Mundial. También,
precisamente con la Guerra Mundial, pues los autores empezaron, ya sea que algunos los mandaron al frente, porque pues tenían la edad para ir, o a otros pues empiezan a hacer mucha propaganda, y eso durante los años de la guerra, pues está bien, pero ya en la posguerra, ya a los niños ya no les interesa, o sea, ya me llevas vendiendo aplastanazis por 15 años, ya dame algo nuevo. Empiezan a perderse muchísimas series. Oye, pero este es DC, ¿no? ¿Y qué hay de Marvel para esta época? O sea, porque por Para ejemplo ahorita época, dices contra nazis y dices, ok, ajá, Superman, y no sé, ¿y el Capitán América? El Capitán América también fue de esta época, fue de la época dorada, pero no era de Marvel como tal, ¿no? Existía como propiedad de otro estudio. Ajá. ¿Y sufrió el mismo destino que Shazam? ¿Fue absorbido después? De hecho, sufrió el mismo destino que sufrió en su cómic. Lo congelaron, o sea, lo cancelaron y Marvel lo recompró. Wow. Él era parte de un grupo llamado Timely Comics, que era básicamente Marvel con otro nombre. Pero pues el personaje fue suprimido porque ya no llamaba la atención. Entonces cuando aparece ya Marvel como tal, con la dirección de Joe Simon, con Stan Lee y con Jack Kirby, pues retoman a este personaje. Y es durante la Edad de Plata donde él empieza a surgir. De hecho, surge en el número 1 de los Vengadores. Perdón, no el número 1, el número 2. En el número 2 es cuando lo encuentran congelado. Y precisamente aquí, la Edad de Plata, que es del 56 al 70, es donde aparece el Flash que todos conocemos, el Linterna Verde que todos conocemos, que es Hal Jordan. Sí, antes era como una especie de mago, ¿no? El Linterna Verde o algo así. Eran el señor Garrick, que era el señor Flash, y el señor, Garrick. Porque es señor, no es cualquier gato. ¿Quién, el Linterna Verde, dices? Sí, el Linterna Verde. Es ¿cómo se llama? Linterna Verde. Hal Jordan. Sí, Linterna Verde. Alan Scott, sabía que no se me va a olvidar. El señor Scott. O sea, bueno, el señor Scott. Es el señor Scott y el señor Garrick. En los 50 aparece Barry Allen y aparecen Hal Jordan como los nuevos Linternas Verdes. Aparecen la Tierra Paralela, el concepto que años más tarde daría un boom en el 85. Y lo más importante, aparece la continuidad en las historias. Ya no era el villano de la semana, ya no era, ¿cómo se llama? Pasan los años en la vida real y parece que no pasa nada en los cómics, sino que ya es una historia donde tu aventura de hoy va a tener consecuencias para la aventura de mañana. Y en los 60s aparece la familia superheroica más famosa de todas, que son los Cuatro Fantásticos, que fue el primer gran hit de Marvel. O sea, pero me dices que al Capitán América lo descongelaron para Vengadores número 2. Y sí. Eso no fue un hitazo tampoco en su época. Es que algo que la gente tiende a olvidar por culpa de las películas es que los Vengadores nunca han sido un equipo que tú digas, wow, en ventas o en fama en Marvel. Sí, bueno, supongo que al menos a nivel cómic la Liga de la Justicia se los come. Sí, por mucho. Pero es que el problema es que, bueno, lo que más llama de Marvel precisamente fue creado en esta época, en la Edad de Plata, que es la creación de un héroe juvenil, que ya no era un psychic como lo era Robin, sino que era un héroe que tenía las preocupaciones y los problemas de un adolescente. Spider-Man. Es la creación de Spider-Man, con Steve Ditko, que era el personaje. Unos dicen que Stan Lee también, pero bueno. El caso es que Spider-Man se convierte en el personaje más popular de la Marvel, precisamente por esto, porque rompe con esta dinámica. Ya no eres un niño emulando a un adulto o un niño acompañando a un adulto. Eres tú como héroe responsable de ti mismo. O sea que estamos viendo actualmente un retroceso en la figura de Spider-Man. Sí, de hecho sí, así es. Estamos viendo un retroceso en su figura. Porque ya no, al menos en las películas no se ve como alguien independiente, se ve como... tal vez en la película de Garfield, en la película de ¿cómo se llama este otro? ¿De Tobey? De Tobey Maguire. ¿Maguire? No. ¿Tobey qué? Bueno, sí, es Tobey Maguire. ¿Sí? Bueno, el caso es que... ellos todavía en estas películas tienen su rasgo de identidad propia sin ser el sidekick de nadie. Pero porque está solo.
Ajá, pero por eso, pero el nuevo, todo el universo de Spider-Man que se creó con esas películas gira en torno otra vez a Iron Man. Entonces vuelve a ser el sidekick de... No es que vuelva a ser, pero la figura se pierde entonces, según lo que me estás contando. Sí, el mentor llega a un punto en que opaca al personaje y eso no debería ser. Pero gracias a Dios eso no pasó en los cómics. Seguimos aquí en los 70s y Spider-Man vendía como ningún otro. De hecho, la popularidad del personaje fue tal que los escritores se vieron superados y se hicieron subcontrataciones para los países extranjeros, para los países extranjeros, para los demás países, y existen cómics de Spider-Man hechos en México, originales para México, con el sello de autentificación de Marvel. O sea, pero que son historias que nunca salieron en otros países o algo así. Así es, son historias exclusivas para el mercado mexicano, dibujadas por mexicanos. Entonces esas historias ocurren en este país ¿o cómo? No, siguen ocurriendo en Estados Unidos, siguen siendo en Nueva York, pero es ya más una mezcla más campechana con el humor del mexicano, tal vez. No, se respetó mucho el humor del personaje. O sea, realmente no podías diferenciarlo de, por ejemplo, su aventura semanal con Kingpin, y se crearon villanos exclusivos para el mercado americano. O sea, Snowflame fue un villano exclusivo. No, ese es otro. Vamos a hablar de él también, pero espera. O sea, por ejemplo, los que salían en el periódico, esa sería, por ejemplo, historias que eran para México nada más. No. No estoy hablando ni del periódico, ya estoy hablando de cómics como tales que comprabas en tu kiosco. Es que yo siempre tuve esa duda, ¿no? O sea, porque recuerdo ver... O sea, Spider-Man era de mis favoritos de los que leía en el periódico. Y algunas historias o cosas que pasaban ahí, nunca más las volví a ver en otros lados, como que más, vamos a decir, populares o globalizados, no lo sé. O sea, estoy hablando de cómics o de series, ok, sí. ¿Sabes? Sí, no. Su continuidad en tiras de periódico es única y exclusiva y no tiene nada que ver con lo que podrías leer en un cómic o con lo que verías en una película. Pero okay. sigue siendo contenido oficial aprobado por la Marvel, supongo. Sí, bueno, tal vez no aprobado, pero sí licenciado. Ok, entonces el proceso de aprobación fue postproducción. Sí, entonces esto fue muy curioso y pues es que en los 60s y 70s el boom del cómic fue enorme en este país. Ya hablaremos del cómic latinoamericano, pero sí les puedo adelantar que al menos aquí se consumía de una manera a una escala nacional. O sea, era enorme lo que es la cantidad de o sea, no pasó lo que normalmente pasa en este país, que casi todo se va quedando en el centro. Sí, considero que fue un boom general del país. Sí, fue un boom general. Luego, en esta época también aparecen, a finales de los 60s, aparece lo que es... cuando llegamos a la Edad de Bronce, que fue del 71 al 86, aparece la Patrulla X, que nosotros conocemos como los X-Men. Y pues este fue otro gran boom de Marvel, ¿no? Estamos hablando de que durante los 70s, Marvel fue la cabecilla del cómic a nivel mundial prácticamente. Con los Cuatro Fantásticos estaban bajando su popularidad, entonces aparecen los Hombres X, Spider-Man se mantiene, empiezan a surgir las aventuras del Increíble Hulk en solitario, los Vengadores se mantienen vendiendo, no tanto como los demás, pero lo suficiente para sobresalir. Empiezan a aparecer... Tengo otra duda. En todo esto ya mencionaste a Hulk, ya mencionaste a Spider-Man, pero y la gran cabeza de industria Marvel actual, que es Iron Man, ¿en qué momento aparece? Apareció con un poco previo a los Vengadores, aparece en el 63, aparece Iron Man, si mal no recuerdo. Pero nunca ha sido un punto de venta, nunca fue antes un punto de venta fuerte realmente, ¿o? Pues la verdad es que no. Es que yo recuerdo nunca ha sido... El personaje de Iron Man no es el que te venden ahorita de Marvel, ya sabes. O sea, era así el típico científico serio, tal cual. En cambio, ahorita en las películas, o no sé si ya desde antes, como que le cambiaron eso a que sea como que más fresco y más playboy y más así. Entonces, yo creo que desde antes,
recuerdo historias ya más actuales que abordan el tema del alcoholismo de Iron Man. Civil War es bastante antes, creo yo, del universo cinematográfico, o al menos antes de que este explotara, y ya tenían esa imagen Tony Stark. Sí, o sea, no, Tony Stark siempre ha tenido esa imagen de Playboy, solamente que no tan obvia quizá como en otros casos, por ejemplo el de Bruce Wayne, en el caso de Batman, pero sí siempre ha sido así como que un vividor, así buena onda, desmadroso. Simplemente el personaje nunca fue así el lumbreras de la compañía, nunca fue el personaje principal, simplemente estaba ahí. De hecho, en la versión original del Guantelete Cósmico en el cómic, él no es un personaje principal, él solo ayuda y en un momento dado lo matan y a nadie le importa y la pelea sigue. Ya, o sea, no es como pasó con el universo cinematográfico de Marvel, que lo convierte en una pieza central, porque sí, nunca lo fue. Hay que decir la verdad, nunca lo fue. En los 80s seguimos hablando de esta época de bronce, pero la DC como que empieza a recuperarse, empieza a generar... Estábamos en la época de plata todavía, ¿no? No, la época de plata terminó en el 71. ¿Hay algún suceso que te marque el inicio y el fin de una época, o es más ir creciendo con tu audiencia que otra cosa? Pues en el caso de la época de oro, inicia, ese sí es el único que tiene un día específico de inicio, que es la publicación del Action Comics número 1. Y pero... su finalización se da con la decaída, con la caída total de las ventas, porque ya se habían aburrido los jóvenes, y por la creación de algo que se me estaba pasando comentarles, pero es que la verdad es un punto muy negro en la historia del cómic americano, que es el Comics Code Authority, la creación de un sistema de autocensura que limitó muchísimo las historias. En los 50s estaba muy de moda hacer historias de ciencia ficción, de hecho Batman tiene muchas de estas, y el cómic, este Comic Code limitaba muchísimo lo que se podía poner. No podías poner situaciones sexuales, no podías poner situaciones de violencia extrema. El villano siempre tenía que ser castigado al final sin importar qué. Entonces, si ponías cualquier cosa relacionada al alcohol o a las drogas, la persona que lo consumía debía o morir o reconocer que tenía un problema y morir. O sea, evidentemente eso ya no se aplica, ¿no? No, ya no. De hecho, creo que fue Marvel la primera compañía en mandarlos al diablo. Ok. Ok, entonces la época de plata termina en 1977, ¿me dijiste? 1980. Ok. Y da inicio la época de bronce. Sí, la época de bronce pues fue más que nada una expansión del mercado para Marvel, ¿no? Realmente no hay mucho que decir, pues se conoce también como la de bronce, no pasa gran cosa. O sea, todo sigue su camino normal que llevaban hasta hace un par de años, ¿no? O sea, es nada más una alargue de... Sí, una alargue de... pero entonces llegan 1985. Un año muy grande, por cierto, por razones muy variadas, ¿no? No vamos a decir cuáles, pero es uno de los mejores años, si no es que el mejor año en la historia de la humanidad. Tú eres del 84, Mecho. Soy del 85 y te callas. Y aparece en este año Crisis de las Tierras Infinitas de la DC. Como habías comentado antes, pues había infinidad de historias que no llevaban a nada, ¿no? O sea, tengo esta historia donde esta semana Superman está luchando contra un tiburón espacial y a la semana siguiente me dicen que en esta nueva historia llevaba enfermo de gripa venusina desde hace 2 meses, y en la siguiente historia está hablando con el presidente Kennedy y luego está hablando con Nixon, así como que, ¿qué pasó acá? Era todo un revoltijo de... Entonces, y eso no pasaba solo con él, pasaba con todos. ¿Cómo puedo hacer una dupla con Batman si en mis historias en este momento estoy, por ejemplo, no sé, luchando en Marte? ¿O cómo funciona esto? La continuidad interna ya no es suficiente, ha sido superada.
tenemos que volver a empezar, pero no podemos volver a empezar, o sea, son 40, 50 años de historias. Entonces, ¿qué hacen? Crean Crisis en las Tierras Infinitas. Demuestran que todas estas historias suceden en mundos alternos y paralelos que se conectan a través de un personaje llamado el Monitor, y todos están a punto de ser destruidos por un personaje llamado, prepárense, el Anti-Monitor. ¿Estás diciendo que se lo sacaron de la manga? Sí. ¿Qué hacemos con tantos cómics? Destrúyelos. Bueno. Y la historia es muy buena. La historia es una de las mejores hasta el día de hoy. Pero no solo es eso. También les permitió unificar conceptos, unificar el canon, deshacerse de cosas que les habían estado molestando, hacer reinicios. Por ejemplo, Superman obtiene un único origen ya más hijo de Krypton, condensado. Sí, porque había algunos problemas también, y también sus poderes, porque al principio no volaba. Brincaba muy alto, ¿no? Sí, con la capacidad de saltar de un edificio de un solo impulso. De hecho, empezó a volar porque era más fácil dibujarlo así en las caricaturas. Sí, porque volar solo le vas cambiando el fondo de poquito en poquito. En cambio, saltar, pues es un poco más difícil. Entonces, gracias a Fletcher Studios, Superman vuela. Gracias, Fletcher Studios. Sí, gracias, de verdad. Y entonces... ¿Qué año estamos ahorita? En el 85. Oye, ¿y hay algo que hay, por ejemplo, como Dark Horse? Eso vendrá un poco más después. Dark Horse es de los 90s, aquí la importancia de esto es que les permitió no solamente limpiar de manera creíble el catálogo, sino que los nuevos lectores podían empezar desde aquí, porque era un problema muy grande. Por ejemplo, yo quiero empezar a leer Superman, pero pues vamos en el Action Comics número 530. ¿Me estás diciendo que necesito leer 529 antes para entender esto? Y que, por cierto, era muy difícil de conseguirlo porque antes no existía el internet. Entonces, así que necesitaba leerlos en físico, supongo. Y ya. ¿Sí? O sea, ¿habría alguna forma de hacer eso? Ya sabes que te mandan, si mandas tus cupones y eso, o pides que te mande la editora de tal número a tal número, ¿te los mandaba o algo así? ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad lo veo poco probable. Muy poco probable. Pero bueno, es aquí cuando también esta idea también la utilizaría Marvel con sus guerras secretas, que también que de hecho fueron con la intención de vender una serie de juguetes que tuvieron con un trato comercial que no salió tan bien. No estoy muy seguro cómo estuvo eso. Y dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer con estos juguetes? Pues vamos a hacer una línea especial donde los personajes usen estos juguetes para que se puedan vender. Los personajes usen los juguetes. Algo así como al estilo de los Power Rangers, que siempre sacan alguna cosa, una moto, no sé, como para vender esos productos. Algo así, solo que aquí pasó al revés. Primero se hicieron los juguetes y luego dijeron, oye, pero el Capitán América no usa un rayo de protones. Bueno, vamos a hacer esta historia donde todos estén juntos y ya puedas ponerle un rayo de protones. Está bien. Esta época moderna no solamente tuvo esa importancia con la crisis, sino que también es cuando empiezan los cómics ya a decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de serpientes venusinas y de lagartos jupiterianos, vamos a sacar cosas pues más para personas de mayor edad, ¿no? Los problemas existenciales, las crisis de la identidad, el concepto de lidiar con ser un superhéroe, todo eso aparece aquí. De hecho es con Watchmen. En 1986, si mal no estoy, ¿no? Que inicia todo esto. Watchmen, de hecho, no solo fue un parteaguas en el mundo del cómic, sino en el mundo de la literatura. Es, creo que el único cómic que está listado entre las 100 mejores novelas del siglo XX. Ok. Pero ahí, esta es una duda. El trabajo de Watchmen viene de Alan Moore. Sí. Y Rick Gibbons. Sí, es el mismo caso que Kingdom Come con Alex Ross y Mark Waid.
Solo No. que acá, bueno, a la inversa, en este caso, Sí, Mark a la Emmons inversa. no es tan reconocido por su labor. Y en el caso de Kingdom Come, pues Mark Waid, el escritor, no es tan reconocido por su labor. Pero, ¿qué trabajos previos tenía Alan Moore aparte de Watchmen y que la cosa del pantano, ¿no? Sí, de hecho es con La cosa del pantano, con la que él, ¿cómo se llama? Pues inicia en el camino del cómic. Y es como un personaje incidental, pero es gracias a él que existe John Constantine. Ok, entonces, pero esa es mi duda. ¿Consideras entonces que la gran revolución en la época, no, creo que algunos dicen época moderna, otros dicen época oscura, más que por oscurantismo, sino por el trabajo que manejan ahora a un nivel más maduro las historias? ¿Crees que sea Alan Moore el que inició toda esa revolución? Podríamos decir que sí, él y también Frank Miller tuvo mucho que ver con la creación del Regreso del Caballero Oscuro, un Batman viejo, un Batman amargado, un Batman loco. Ellos tuvieron mucho que ver, pero también esto se sobreexageró en los 90s. En los 90s todos eran edgys, todos eran darks, todos era lleno de picos. Sí, la verdad, sí. Pero sí, eso es parte de la misma identidad de los 90s, la falta tal vez de identidad de los mismos 90s. O el exceso de identidades de los 90s, porque también fue la época de los clones, tanto en Marvel como en DC. De hecho, es la muy infame saga de los clones de Spider-Man, que hasta el día de hoy lo sigue persiguiendo, que es cuando aparece Ben Reilly, un clon de Spider-Man que dice ser el verdadero Peter Parker, y Peter Parker el original es un clon, y un despapalle que la verdad está muy, muy complicado, porque no es complejo, es complicado. Es lo de Araña Escarlata, ¿no? Sí, donde aparece la Crimson Spider original, y aparecen un montón de Spider-Mans, y así como que, ¿qué pasa aquí? Y lo mismo pasa a partir del 92, con la muerte de Superman, que es otro parteaguas en la historia del cómic, que su continuación es Reino de los Supermanes, donde aparecen 4 Supermanes diciendo yo soy el verdadero Superman. Y de hecho hacen una burla de esto en un cómic que se llama Marvel contra DC, que fue el último crossover que tuvieron estas compañías. ¿Cuántos crossovers tienen? Creo que tienen llega muy a ver pocos. ese. Es donde Namor mata a Aquaman haciendo trampa. No, Aquaman mata a Namor haciendo trampa. Sí, algo así recordaba. No lo mata, solo le tira una ballena encima, pero bueno. El caso es que ¿cuántos crossovers tienen? Tienen pocos. Tenían originalmente en los 80s Superman y Hulk, Superman y Spider-Man, y Batman y Hulk. Y en los 90s Batman y Spider-Man, Batman y el Capitán América, y Vengadores contra Liga de la Justicia. Y ya luego, ya el último fue, ya le tiraron todo, que fue Marvel contra DC. Ok. ¿Qué pasó? Ese es el último crossover que hubo. ¿Qué año me dices que es ese evento? Ese evento fue en el 94-95, sí es antiguito. Pero pues es muy interesante ver que, por ejemplo, veías pues ya se resolvieron muchas cosas, ¿no? O sea, ¿quién gana entre Superman y Hulk? Pues ahí ves quién ganó. Batman y el Capitán América, ahí ves quién ganó. O sea, ¿cómo se habrán sentado a la hora de escribir eso? ¿Cómo lo decidieron? ¿Vamos a tirar un volado o qué onda? Porque esa es una excelente pregunta. Lo decidieron por votos. No creo que ni Marvel decidiera ceder con Hulk, y obviamente DC no va a ceder con su figura más prominente. Pero pues creo no. que en esas no peleaba Hulk, ¿no? Recuerdo que como que sacaron algunos personajes diciendo, no, esto iba a ser injusto, y lo sacaron a un lado. No. Aquí sí los pusieron a todos con pares más o menos creíbles. Pues, por ejemplo, Superman y Hulk, Capitán América contra Batman, Tormenta contra la Mujer Maravilla, Wolverine contra Lobo, Robin contra Júbilo, y así.
Robin contra Júbilo. Digo, no tengo nada contra Júbilo. Bueno, sí, pero no está muy dispar esa. ¿Qué va a hacer? ¿Tirar rayos crísticos? Pues sí, eso hizo y perdió. Y chispitas de colores y ya. Lo que más me llama la atención es la de Wolverine contra el Lobo, porque ganó Wolverine, pero en un cómic posterior, Lobo dice que un pelón llamado Charles lo sobornó para que perdiera la pelea. Eso ya completamente en el cómic en un cómic de DC. Sí, o sea, sí, pero es algo muy Lobo hacer eso. Ajá. O sea, es aceptar sobornos. Oye, yo tengo una duda. Bueno, es claro que primero pues empezaron a salir los cómics y ya luego para esta época pues ya empezaron como que cosas más animadas, como la serie de Spider-Man, como la serie de Superman, Batman, etc. Pero pasaba como, por ejemplo, digamos, en el caso de Star Wars, que fue al revés, o sea que obviamente salieron primero las películas y después empezaron a sacar cómics. Por eso preguntaba por lo de Dark Horse, ¿no? Y estos cómics servían para... Es lo que se conoce como universo expandido, bueno, parte de lo que era el universo expandido. Entonces pasaba algo parecido en lo mismo, o sea que, no sé, estás viendo la serie Superman, pero si quieres saber más de algo o algo así, hay estos cómics que te hablan de esto, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? O eran cosas como que totalmente diferentes y separadas. No, qué bueno que preguntas esto. En mi participación en el Coloquio del Cómic del 2015, si este es el momento donde me tiro flores, hablé precisamente de este concepto del expansionismo en los cómics. Un ejemplo muy particular que puedes encontrar es en el caso de esta serie de Superman de los 2000 que fue Smallville. Creo que todos, si bien no la vimos, tal vez no la viste completa, pero pues supongo que todos la conocemos. ¿No? Sí, esa. No, la serie tiene, creo que 10 temporadas. Tiene derecho a 10 segundos de canción antes de que nos quiten el audio. Esta serie terminó su ciclo y continuó en formato de cómic. Que de hecho ahí ya puedes verlo con su traje, lo puedes ver interactuando con Batman y con la Mujer Maravilla y otras cosas. Entonces, realmente si tú querías, por ejemplo, comprar el número 1 de este cómic de Smallville, pues era el equivalente a la temporada 11 de la serie. Es decir, para saber los inicios, pues tendrías que haber visto la serie. Era el cómic basado en la serie, basado en el cómic. A ver, pero yéndonos más atrás, por ejemplo, la serie de Adam West de Batman, ¿es su propio universo o sí, también tiene algo en los cómics? No, es su propio universo, aunque influyó mucho en los cómics. Esa es otra cosa. O sea, como pasó también con las películas de Marvel, que gracias a eso empezaron a darle más protagonismo a Tony Stark en los cómics, lo mismo pasó en su momento con la serie de Batman de Adam West, que empezó a moldear el universo de Batman y crear villanos más rimbombantes. Muchas personas, creo que todos vimos la serie comentábamos la vez pasada de la serie de Batman, la serie animada, Harley Quinn nació ahí. Lo mismo pasó en la serie de Adam West, que si mal no recuerdo, el Hombre Frío apareció primero en esa serie y luego en los cómics. ¿Y Enigma? No sé por qué tengo en mente de que también salió primero en la serie, pero... Así el acertijo. Eduardo Enigma, no estoy seguro. Ahí sí no estoy seguro. Una cosa, ahorita que dije Eduardo Enigma, en los 70s, antes de que apareciera la editorial Beat, los cómics los traían aquí por una editorial llamada Editorial Novaro. Y esa fue la editorial responsable de cambiarle los nombres a los personajes para hacerlos más afines al mexicano. Es gracias a esa compañía que ustedes conocen a Bruno Díaz, Ricardo Tapia, Oliverio Reina. ¿Quién es Oliverio Reina? Oliver Queen, Flecha Verde. Ok. ¿Y por eso se le llama el Guasón acá en México? Guasón, sí, es el Guasón, sí. Que también fue un tiempo llamado el Comodín. El Comodín, ok. A mí me sigue gustando más, la verdad, Me gusta más decir Guasón que Joker, pero bueno. Ese soy yo.
Guasón, el que tira guasas. Sí, pues eso, que tira guasas. Una cosa que se me olvidó decir, no solamente en Marvel y DC, en la época de bronce aparece también un personaje que eventualmente se convertiría en el rey de las tiras cómicas de los sábados y domingos, el gato glotón Garfield. Y ese fue tu pie de página, ¿no? Sí, mi pie de página. Ya en los 90, en los 2000, respondiendo a la duda original de Obi. ¿Qué pasó? Volviendo a Garfield rápido, ¿todavía sigue publicándose? O sea, sí tiene su continuidad, ¿no? Sí tiene su continuidad, pero hace poco hubo un rumor que decía que Garfield murió y publicaron una tira donde se le ve a él roncando y en el último cuadro ya no ronca. Ya solo es el guardado bajo su manta. No sé si es el equivalente a Oliver Atom sin piernas. Pero según yo, no. Según yo, Garfield no ha terminado o en su defecto no está muerto. No, pero sí tiene su continuidad. De hecho, me acuerdo que en las librerías de acá de la ciudad, vendían las tiras de Garfield en los formato. álbumes. Ajá. Ese formato se llama álbum y es muy común en el europeo, pero muy raro de verlo en el americano. Y de hecho yo los compraba esos y los de Mafalda, que ya hablaremos de Mafalda más adelante en otro número. Uh-huh. Y me acuerdo que tenían su continuidad, sobre todo en la historia de John con la veterinaria. Sí. Al final sí lograron algo, ¿no? Sí, me acuerdo que ya en los últimos números que chequé hace un par de años, ya eran pareja, de hecho. O sea, ya sí mantuvo su coherencia narrativa con los años. Sí. La verdad, yo prefiero conocerlo como John Bonachon a John Arbuckle, que no me dice nada. No tiene ese feeling de, o sea, como que dices Bonachon y te imaginas un tipo así, pues medio, o sea, cool o sea. No, pero es como la última película de los Muppets, que fui a ver al cine. No, hombre, qué horror cuando le dijeron a la rana René Kermit. Sí, son cosas con las que hemos crecido y no es lo mismo. Pero ¿era eso o llamarlo la rana Gustavo? ¿Tú qué prefieres? No, estaba Fossi el oso, y el oso tenía otro nombre, me acuerdo que no sé si fue en el doblaje chileno o en el español, que le decían el oso Gustavo, creo que precisamente igual así era, ¿no? O sea, Gustavo. Eran tocayos, ¿no? El oso Rulo. Bueno, en los a finales de los 90, surge una crisis muy grave en la industria. Muchos dibujantes dicen, ¿sabes qué? Yo creé esto y estoy recibiendo una miseria, voy a sacar mi propia editorial con juegos de azar y mujerzuelas. Y así se creó, por ejemplo, Image Comics, que crea personajes como Savage Dragon, como Spawn, que fue de hecho el principal, y se meten en un montón de problemas. Primero que nada por los especuladores, porque ellos empiezan a crear números 1 especiales. Por culpa de estos sujetos aparece el concepto de portada variante. Por culpa de Image, ellos mismos alentaban ese mercado. Sí, así es. Ellos provocaron el mercado de la especulación, provocaron una burbuja que estalló y ya hicieron que muchísimas cosas pues perdieran su valor o se creó un valor falso. Por ejemplo, el número 1 de Spawn, tú lo puedes comprar por el precio de portada, no vale nada. ¿Por la misma cantidad que ellos sacaron al mercado o por la cantidad de variantes que le hizo tan sencillo de conseguir? Una mezcla de ambas, y también está el hecho de que ellos empezaron a promocionarlo de esa manera. Cómpralo como si fuera de colección. Sí, eso es algo que no decide, al final del día no termina decidiendo la empresa, lo decide el fan. Uh-huh. También otras editoriales que, si bien no surgieron en este momento, sí tomaron más fuerza. Una fue Dark Horse, que es la que menciona Obi, que agarró muchísimas licencias de series y películas más que desarrollar sus propios héroes. Por ejemplo, Dark Horse tuvo en la década pasada, en el 2000-2010, un crossover muy ambicioso donde una raza de zombies atacaban el multiverso, similar a como pasó con Marvel Zombies, pero esta fue frenada por los Transformers, los Cazafantasmas, Star Trek
y las Tortugas Ninja. No es por nada, pero se escucha mucho más interesante que los últimos 10 años de cómics que leí. También me parece que consiguieron la licencia de Star Wars y empezaron a publicar lo que es Legends, ¿no, Obi? Sí. Sí, pero eso ya es parte del antiguo, universo expandido, que ya no es canon, tristemente. O sea, realmente cuando entró Disney, lo que dijo fue, ok, solo las películas, y lo que nosotros saquemos, ¿no? Clone Wars, eso se va a considerar como canon, y todo lo que se cree de a partir de este momento en adelante es lo nuevo. Ya no es universo expandido, que es lo que dice Mecha, que es Legends. Y todo lo que había anterior ya no cuenta como canon. O sea, ahí tenías historias como que donde te encontrabas con los hijos de Leia y de Han Solo, que tuvieron, ya sabes, ahí tuvieron 3, 2 eran gemelos, y uno se vuelve al lado oscuro. Te muestran ya que Luke fundó la Academia Jedi, o sea, volvió a fundar. O sea, te cuentan ya Luke, ¿no? La nueva república, exacto. Entonces, por eso pues es universo expandido, o sea, porque es de la misma línea de lo que eran las películas. Ahora pues se están contando otras historias, pero que tienen que ver con lo mismo, como que estaban ocurriendo alrededor. Está, por ejemplo, creo que de lo mejor está Thrawn, y bueno, eso igual involucra un poco las novelas y las historias del príncipe Shizor. Pero bueno, la de Shadow of the Empire. Exacto, entonces ahí son otras historias, son de eso, ¿sí? Tengo una duda respecto. El mayor boom de las historias expandidas de Star Wars, que no sé si también incluyó cómics, creo que sí, porque tengo idea de haber leído alguna vez, por ejemplo, algún cómic sobre la historia de la raza Sith o alguna cosa así. ¿En qué año se dio ese boom? Wow, no estoy seguro. Yo pensaría que o el mayor periodo de actividad fue en los años 90, años 80. Sí, pensaría que más o menos por ahí. Porque o sea, por ejemplo, todas estas historias las conozco y las alguna vez medio leí, pero no eran cómics actuales o de mi época, pues. O sea, eran cosas así como que aprovechando, todavía está el boom de las películas. Antes de episodio 1, episodio 2, episodio 3. Antes de eso, durante esa época. Ok. Bueno, de esto que hizo Disney, yo te puedo decir que al menos los que han estado publicando ahora bajo el sello Disney, no he podido checar muchos, pero los pocos que he visto, si los guiones de las nuevas películas fueran la 10ª de los cómics, tendrías una película muy, muy, muy chingona. Entonces sí vale la pena los cómics actuales que están sacando. La verdad es que sí. O sea, te recomiendo, es más, antes de llegar a la parte de las recomendaciones, el de Darth Vader que están sacando ahorita está increíble. Es muy bueno. Buenísimo. El de Boba Fett igual. Y lo que pasa es que ahorita no me encantó, pero siento que es algo que pues han hecho siempre. El de Darth Vader salió junto con otros dos. Uno que era el de como que el lado de la luz, donde te hablaban sobre Leia, Han Solo, bla, bla, bla. El de pues, Darth Vader, que era como que el lado oscuro, y uno como que neutro. O sea, sacaron esos como 3. Entonces llega un punto en el que tú estás leyendo el de Darth Vader y llegas como al capítulo, al tomo, no sé, 20 o algo así. Y algo que ocurre ahí te dice, para saber qué pasó, tienes que leerte tal... O sea, los van cruzando, ¿no? Los van entrelazando para que... Exacto. Sí, es entonces... una técnica de mercado medio pero se entiende. Sí, ya sé, hecho, pero se hace mucho, Pero ya sé, pero es que es un poco molesto porque la historia que está ocurriendo en el Darth Vader, que es buenísima, en el del lado de la luz de donde sale Han Solo y Leia, la verdad yo la sentí bastante aburrida. Entonces dices, bueno, para saber qué está ocurriendo aquí y querer continuar, y personas como yo que dices, no quiero continuar sin que no haya leído lo demás, entonces dices, ay, qué flojera, voy a tener que echarme esto que ni siquiera me llama la atención. Ajá, sientes que pierdes un poco el hilo que llevabas, ¿no? O sea, de la emoción que llevabas de leer el de Darth Vader a lo soso que sientes de que tienes que leer ahora el otro, ¿no? Ese es tu problema.
trailer, o sea, así como que ni siquiera es un spoiler, ¿no? Pero, o sea, tienes a dos personajes que son como una especie de C-3PO y una especie de R2, pero malignos. Y te das cuenta malos, que son malos porque por los comentarios o cosas que dicen. Ya ves que pues, C-3PO es más de así como que con miedo y a hacer las cosas. No, el otro es así de, sí, ¿y si les cortamos la cabeza? O sea, cosas así. Entonces, el otro es el C-3PO con el cuerpo de ¿cómo se llama? De robot de la República en la película 2, ¿no? Mueran, malditos Jedi, mueran. Sí, más o menos. Sí, o sea, pero a lo que voy es que el tipo de historia que sea un poco más oscura, luego te la ponen a la otra que pues, la sentí un poco más ñoña, entonces dices, nah. Pero bueno, eso es aparte. Entonces, ¿te gusta lo edgy? ¿Lo qué? No, esto que menciona Obi es algo que ya se está haciendo menos, porque de nuevo, en los 90s hubo un problema muy grave que fue con la saga de Onslaught. Creo que pues si jugamos maquinitas todos ubicamos a Onslaught, este ente que era una especie de mezcla entre el Profesor X y Magneto, que creó una mega saga. Fácil, llegó a los 90 números y todos los números de la Marvel tenían algo que ver con Onslaught. Había una línea principal, pero por ejemplo, si tú leías los X-Men, te decía, esta aventura continúa en el tomo 6 de los Cuatro Fantásticos. Vas a leer el tomo 6 de los Cuatro Fantásticos, dice, esto continúa en el tomo 9 de Vengadores. Y así, te obligaba a comprar fácil como 20 títulos al mes para saber qué estaba pasando. Pero esto lo siguieron haciendo todavía en Civil War. O sea, Civil War puedes leer el número, bueno, como el ómnibus, puedes leer los 6 números principales y lo vas a entender perfectamente. Pero de momento sale Namor y, oye, ¿y este de dónde salió? Bueno, entonces tienes que leer 4 Fantásticos, número no sé qué. Sí, pero es como, hay una diferencia. Pero es una diferencia muy grande entre ser complementario y entre que literalmente yo tenga que comprar 5 números para que continúe la historia de productos que normalmente no compro. Entonces, es como, por ejemplo, la serie esa que sacaron ahorita de Flash, Supergirl, Legends. O sea, aunque cada una lleva sus historias, de repente pues tienen como que algunos episodios que son continuidad, que sirven más como para, oye, conoce esta otra serie que nosotros también sacamos, ¿no? O sea, tú no necesitas haber visto la serie anterior. ¿Cómo? O sea, no te está forzando a verlo, te está invitando a verla. Exacto, o sea, de hecho, si tú vas viendo la serie de, no sé, Supergirl, y de repente llegas al episodio 20 y algo, y te dicen, Crisis en Tierras Infinitas parte 2, y dices, qué pedo, y entonces ahí te dicen, la parte 1 está en Flash, pero no tienes que echarte todo Flash, para ver ese episodio, puedes ir directamente a ese episodio, y de hecho, no lo que está ocurriendo no tiene que ver con los episodios anteriores. Es algo así como que un especial. Es su subtrama, ¿no? Ajá. Es una subtrama preparada solo para esto. ¿De qué te serviría? Sí, o sea, ¿de qué te serviría ver lo anterior? Nada más como para entender una que otra referencia o saber o comprender un poco mejor la personalidad de algunos personajes que tal vez no conocías, ¿no? Porque pues están interactuando de cierta forma, entonces entiendes algunas cosas que dicen, pero que no son relevantes para la historia que te están dando ahí. Ok. Bueno, ya para terminar, una cosa que es muy importante en el universo de todos los cómics que hemos manejado es el concepto de reboot, que el reinicio que se da cada cierto tiempo y que la verdad puede generar más problemas de los que soluciona, sobre todo con lectores veteranos. De hecho, ya lo hablaremos ¿qué pasó? No, de hecho, creo que es buen momento para que haga mi run de la semana. Sí, de hecho, esto da el final de nuestro primer capítulo del ciclo de cómics. Hablamos aquí, pues, ya de los nombres grandes. Más adelante hablaremos de, pues, otras compañías, otros cómics, otras regiones. Sí, y justamente el run de la semana va dedicado a eso, a la cantidad de... Bueno, es algo que me pasó hace un tiempo cuando se dio The Battle for the Cold, después de que Batman muere.
Esa historia me gustó mucho, seguí leyéndola, empecé a leer Battle for the Code. Bueno, para los que no lo saben, Batman murió en Final Crisis del 2006. Sí, bueno, pero pues ya son como Goku y las esferas del dragón, no importa, puedo decir que murió y no les estoy haciendo spoiler de absolutamente nada. Claro. Entonces muere, se inicia la batalla por el manto de Batman, un cómic que a mí en lo particular me gustó. Al final gana Dick Grayson, como era de esperarse. Sigue avanzando el tiempo, pasan 3 meses y la DC decide que adiós, borrón y cuenta nueva, y se crean los nuevos 52. Empiezo a leer alguno que otro por ahí, empiezo a seguirle el hilo a alguno, y ¿hace cuánto que se acabaron los nuevos 52, Mecha? Ya tiene rato, creo que solo duró 5 años. Y se acaban los nuevos 52. Entonces es esa falta de continuidad a la hora de lo que estoy leyendo, y especialmente en el caso de los nuevos 52, que fue muy corto el periodo de vida que tuvo. No sé si fue hecho así a propósito o se les volvió a salir de control todas las historias que estaban creando de forma paralela, tal vez. Creo que fue eso más que nada, Sí, pueden ser. Por 5 años es muy poco, tomando en cuenta que el reboot de Crisis en las Tierras Infinitas duró casi 25 años. Entonces ese es mi enojo principal a la hora de querer leer cómics que no son serializados, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de cómics gringos menos famosos, menos populares. Si no es una historia serializada como The Boys o Fables, le pierdo el hilo muy fácil a lo que estoy leyendo. Bueno, eso sí es bastante malo. Pasando a otras cosas, el Luis de la semana. Por primera vez en este programa, nuestro Luis de la semana va a ser una entidad femenina y va a ser Luisa Lane. Muy adecuado al tema que estamos hablando. La señorita Lane es un personaje increíblemente importante en el mitos de Superman y es famosa por ser al principio enarbolar el concepto de la damisela en peligro, pero a través de los años ha crecido como personaje y en muchas ocasiones ha sido la pieza clave para resolver muchos problemas del Hombre de Acero. Además de que también protagonizar junto con Superman el primer cómic romántico, vamos a decirlo así, oficial de la DC, que fue La boda de Superman. Referente a eso, tengo una duda que acaba de saltar. Hemos visto a Superman y a Batman con infinidad de parejas a lo largo de los años en los cómics. Actualmente, cuando intentaron emparejar a Superman con la Mujer Maravilla, el papel de Luisa Lane siguió siendo prominente, supongo yo. O sea, siguió siendo ella sola, ¿no? Sí, siguiendo sola ella. Siguiendo como amiga de Clark, compañera de Clark, pero siguiendo su propia línea. Y ya que lo mencionas, lo voy a decir aquí, porque se me da la gana decirlo, pero creo que el ship de Clark y Diana es el mejor ship de la historia de este cómic, y todo el mundo puede irse al diablo. Bueno, gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Precisamente hablando de esto, mi recomendación de la semana es Kingdom Come, uno de los mejores cómics en la historia, y en eso acaban juntos. Gracias, eso es todo. Ahora sí, yo soy Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. Y yo soy Luis Obi. Y esto fue La Casa de los Luises. Por favor, escríbanos a lacasadelosluises@gmail.com. Visiten nuestra página de YouTube, La Casa de los Luises, y nuestra página de Facebook con el mismo nombre. Espero que esta vez AISEM sí empiece a subir estos programas a Spotify, o me va a dejar como un mentiroso otra semana. En realidad lo estoy haciendo solo para dejarte mal, no quería decírtelo. Quería que llegáramos al programa número 10 para que te enteraras de eso. Gracias. Bueno, adiós y gracias.